Hola chicos, en este video vamos a hablar de una nueva magnitud física de la parte electrostática que es el potencial eléctrico. En el video anterior hablábamos de la energía potencial eléctrica como la energía necesaria para sostener a cierta distancia dos cargas entre sí. Por ejemplo, si tenemos una carga Q positiva y una carga Q también positiva, sabemos que si las soltamos en esta posición, a esta distancia, no van a permanecer quietas o en reposo en ese lugar, se van a repeler, van a desplazarse tal que vayan alejándose una de la otra. Entonces, si forzamos la situación y las sostenemos en ese punto, necesitamos una energía llamada energía potencial eléctrica. De la misma manera, comparábamos con sostener una caja a cierta altura del suelo. Si yo sostengo una caja a 1 metro de altura, tengo energía potencial gravitacional, potencial porque es una energía que se guarda y que es capaz de convertirse en otro tipo de energía. Si la caja se suelta, se convierte esa energía potencial gravitacional en energía cinética. En nuestro caso, la energía potencial eléctrica se convertiría también en energía cinética. Bueno, ahora veamos si es que aparte de querer calcular la energía potencial eléctrica para sostener a cierta distancia dos cargas entre sí, necesitamos saber cuánta energía por unidad de carga le correspondería a la carguita que se coloca en este punto. Y a esa energía potencial por unidad de carguita es que se llama potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto a cierta distancia de una carga creadora no depende de la carguita de prueba, sino solamente en función de la carga creadora. Entonces podemos decir que otra ecuación para el potencial eléctrico es Q sobre distancia, donde la Q que va en esta ecuación es la carga creadora. Sin embargo, la carga que va en esta ecuación es la carga de prueba o la que siente los efectos de la carga grande. Muy bien, entonces, en estas ecuaciones también se pone el signo de cada carga. De cada carga. Veamos, si yo estoy a una distancia de 1, entonces se crea un potencial en el punto P1. Si yo tengo otro punto P2 a otra distancia, voy a tener otro potencial en ese punto. Entonces, para cada distancia hay un potencial. Y entonces, como van a ser diferentes estos potenciales, si yo deseo trasladar esta carguita Q, supongamos, es positiva desde este punto hasta este punto, entonces la carguita se está moviendo a través de una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, si comparamos con otras situaciones cotidianas, podría compararse con que una pelota va desde la parte superior de una rampa hasta la parte inferior, por ejemplo, entonces una bajada. O viceversa, lanzamos la pelota por la rampa y a medida que va subiendo va perdiendo velocidad, pero va ganando energía potencial gravitatoria debido a su altura. Entonces, una diferencia de potencial sería como una diferencia de altura. Le confiere mayor energía potencial eléctrica o menor energía potencial eléctrica dependiendo de la situación. Veamos entonces esa diferencia de potencial que mencionábamos entre estos dos puntos A y B, porque cada punto se encuentra a una distancia diferente, entonces tiene un potencial diferente y hay una diferencia de potencial. Entre A y B es simplemente la resta entre ambos potenciales. Estábamos comparando de que esa diferencia de potencial o mover una carga a través de una diferencia de potencial sería similar a llevarla por una rampa puesta hacia arriba o puesta hacia abajo dependiendo de la situación. Si movemos una carguita cierta distancia, ¿sí?, desde un potencial A hasta un potencial B, tiene que haber un trabajo. Entonces, nosotros ya habíamos visto en videos anteriores que el trabajo para mover una carguita desde un punto hasta otro punto debe ser igual a esta ecuación, o se saca de esta ecuación. Pero otra manera de calcular el trabajo, pero relacionándolo con la diferencia de potenciales, esta que se ve aquí, es el opuesto de la carga
la diferencia de potencial entre los puntos inicial y final. Veremos con unos ejemplos cómo aplicar estas ecuaciones. Veamos este primer ejemplo y dice: determina el potencial eléctrico que crea una carga Q positiva de 4 microcoulomb en los puntos A y B, ubicados a distancias de 8 y 12 centímetros respectivamente. Calculemos entonces el potencial en el punto A utilizando la ecuación que hemos aprendido, es KQ sobre distancia. Entonces, la constante de Coulomb por el valor de nuestra carga, que es 4 micro, recuerden que micro significa 10 a la menos 6, la distancia entre el punto A y la carga es de 8 centímetros, debemos expresarlo en metros. Dividiendo entre 100, eso da 0,08 metros. Esto nos arroja un resultado de 4,5 por 10 a la quinta voltios. Volts es la unidad de medida del potencial eléctrico. Y calculemos ahora el potencial en B. De la misma manera, observemos que para calcular el potencial en B simplemente hemos cambiado la distancia y tenemos un valor de 3 por 10 a la quinta voltios. Luego se pide determinar la diferencia de potencial entre ambos puntos. Simplemente restamos ambos valores obtenidos y tenemos un valor de 1,5 por 10 a la quinta voltios. También se nos pide calcular el trabajo para mover, que efectuaría la fuerza eléctrica para desplazar una carga de menos 2 microcoulomb desde B hasta A. Debemos cuidar un pequeño detalle. Nosotros hemos determinado la diferencia de potencial entre A y B. Sin embargo, en este caso se nos pide determinar el trabajo para ir desde B hasta A, o sea, en sentido contrario al que supusimos inicialmente, siendo la ecuación del trabajo menos Q por diferencia de potencial, o también podemos escribir como menos Q por potencial final, o sea, el punto final al que llega, que en este caso es A, menos el potencial inicial. Reemplazando estos valores, vemos que para ir de B a A y hacemos potencial final menos potencial inicial, que queda en el mismo orden, es el potencial A menos el potencial B. Les recuerdo otra vez que la diferencia de potencial es potencial final menos potencial inicial. Cargando los valores, observe que también hemos cargado el signo de la carga, nos arroja un valor positivo para el trabajo de 0,3 joules. Recordemos que la unidad de medida del trabajo y de la energía potencial en el sistema internacional es el joule. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos un sistema de dos cargas, Q1 que es positivo 8 microcoulomb, Q2 que es una carga negativa de 6 microcoulomb, y se nos pide determinar el potencial en el punto A, el potencial en el punto B, entre otras cosas. Veamos, en este caso el potencial para el punto A estaría tanto generado por la carga 1 como por la carga 2. Entonces sumaríamos el potencial creado por 1 y el potencial creado por 2, cada quien con su signo. Le aplico la ecuación de potencial a cada uno, reemplazamos los valores utilizando los signos de las cargas. Observemos que al reemplazar los datos del problema y al colocar el signo de la carga Q2 que es negativa, ya coloqué aquí enfrente, cargando en la calculadora, nos da un valor negativo para el potencial en A, de menos 3,6 por 10 a la quinta voltios. De la misma manera, calcularemos el potencial que ambas cargas juntas crean en el punto B. Entonces, nuevamente tendremos potencial 1 más potencial 2, pero con otras distancias. En este caso, la distancia Q1 sería de 0,12 metros y la distancia de la carga 2 sería de 0,1 metro. Reemplazando los valores para el potencial en B, cuidando los valores de las distancias de expresarlas primeramente en metros, tenemos un valor de 6 por 10 a la cuarta voltios. En el punto C se nos pide calcular la diferencia de potencial entre A y B. Entonces hacemos potencial A menos potencial B. Reemplazando los valores haciendo la resta, obtenemos un valor de menos 4,2 por 10 a la quinta voltios. En el punto D se nos pide calcular el trabajo
la fuerza eléctrica para trasladar la carga Q3 de un microcoulomb desde A hasta B. Recuerden que tenemos que hacer final menos inicial. Para calcular el trabajo necesario, el trabajo que tiene que hacer la fuerza eléctrica para trasladar la carguita Q3 de un microcoulomb desde el punto A hasta el punto B, se hace por la ecuación menos Q por potencial final menos potencial inicial. Reemplazando todos los valores, obtenemos un valor negativo de 0,42 joules. Luego se pide calcular el trabajo para el proceso inverso, o sea, para ir desde B hasta A. Reemplazando también los valores, se obtiene un valor igual, o sea, de igual valor, pero de signo contrario. O sea, moverse en un sentido sería o haría la fuerza eléctrica un trabajo resistente y en el sentido inverso sería un trabajo motor. De esta manera, entonces, hemos realizado algunos ejemplos básicos para que puedas defenderte en los problemas que tratan de diferencia potencial y trabajo de la fuerza eléctrica. Espero que puedas realizar con la ayuda de estos ejemplos los trabajitos de la tarea.